¿Cómo estructurar un mensaje evangelístico? Una de las cosas que más nos encanta hacer es predicar un mensaje ilustrado en la calle. Es una de las cosas más eficaces que hacemos. Es más que cuando Pablo fue a Corinto, él dijo, mira, yo solo he conocido a Cristo y a Él crucificado entre vosotros. Y eso es lo que nosotros también queremos hacer. Queremos predicar un mensaje anclado en la cruz y luego levantar a Cristo y explicar lo que es la mala noticia y la buena noticia y llamar a la gente al arrepentimiento. ¿Cómo lo hacemos? No es tan complicado. Tiene unos pasos y eso es lo que vamos a aprender hoy. Para estructurar un mensaje evangelístico necesitamos una base, un fundamento. Y para ello tenemos la cruz o las doctrinas de la cruz, las doctrinas de la expiación. Seguramente ya has leído Ninguna vergüenza y ahora tienes una idea de qué significa cada doctrina. Pero tenemos que anclar nuestro mensaje en la cruz. Por ejemplo, en la iglesia se puede predicar de muchas cosas, sobre el discipulado, de cómo vencer el pecado, pero en la calle, cuando estamos predicando de forma evangelística, tenemos que tener como base las doctrinas de la cruz. Si no mencionamos a Cristo o lo que Él hizo en la cruz o su resurrección, entonces no tenemos un mensaje evangelístico. Vamos a repasar las doctrinas y qué significa cada una. La sustitución es un cambio de lugar. Cristo hizo por ti lo que tú no podías hacer por ti mismo. La justificación es cuando Cristo nos declara inocente y justo delante del Padre. La regeneración es que hemos nacido de nuevo. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. La santificación significa que antes vivíamos en pecado, Dios nos rescató y nos ha hecho santos. La redención es un rescate. Hemos sido esclavos al pecado y al mundo, al diablo, y Cristo nos ha rescatado. La reconciliación es antes estábamos lejos de Dios con un muro de pecado que nos dividía de Dios, y la redención es cuando Cristo quita el muro y nos acerca a Dios y los enemigos se hacen amigos. La propiciación es cuando Dios desvía su ira que está apuntada hacia nosotros y lo apunta a Cristo. O sea, Dios quita la ira sobre nosotros, lo pone sobre Cristo para que nosotros podamos tener amistad con Dios. Así que estas son las 7 doctrinas. Tienes que elegir ahora para estructurar un mensaje evangelístico una de esas doctrinas. No puedes predicar de todas las doctrinas, solamente una por una. Así que vamos a, en este ejemplo, usar la justificación como nuestro ejemplo y para construir este mensaje. Recuerda, la justificación es cuando Dios nos declara inocente y justo delante de Él. Una vez elegido la doctrina, ahora lo que tienes que elegir es un objeto o una historia que tú puedes contar para explicar esa doctrina. En este ejemplo estamos usando la justificación y un objeto ideal para que uno sea declarado inocente sería pues un mazo o un martillo de juez y una túnica blanca que representa la justicia de Dios. Y podéis empezar contando una historia o sacas el objeto y ahora la gente va a relacionar ese objeto con el mensaje que predicas, que es de las formas más eficaces que hemos encontrado. Jesús contaba parábolas, hablaba de la semilla, hablaba de los peces, pues nosotros también vamos a usar objetos para ilustrar el mensaje que comunicamos. La tercera cosa que vamos a tener en cuenta es que vamos a apuntar al corazón. Recuerda que no estamos apuntando al intelecto de las personas, sino a lo que Dios ya ha escrito en el corazón de cada persona, la eternidad y la ley. La eternidad es el saber que hay algo después de la muerte, y la ley son los 10 mandamientos. Sabemos la diferencia entre el bien y el mal. Así que teniendo en cuenta eternidad y ley, ahí es donde vamos a entrar con nuestro mensaje. Ahora, un mensaje evangelístico es fácil para nosotros dividirlo en malas noticias, la cruz y buenas noticias. Cada doctrina tiene su lado negativo. Digamos que tenía una mala noticia y Cristo da solución a esa mala noticia y lo convierte en buena noticia. Vamos a mirar un momento a las malas noticias que corresponde a cada doctrina.
Por ejemplo, número 1, que es la justificación, la mala noticia que hay entre los seres humanos es que somos culpables delante de Dios. Hemos quebrantado sus normas, sus leyes y delante de Dios algún día pues seremos juzgados culpables. Esta es la mala noticia. La justificación va a dar solución a esa mala noticia. Es algo que Cristo hizo en la cruz para cambiar esa mala noticia en buena. Número 2, en la regeneración estamos muertos en delitos y pecados. O sea que tenemos una muerte espiritual en nuestro espíritu. Y esto es algo que no podemos cambiar. No hay solución. El ser humano no puede tener un remedio para esto en sí mismo. Número 3, pecadores, la santificación, que hemos caído en el pecado y ahí estamos. Y no tenemos fuerza de cambiar nuestra situación. Pero en la santificación Dios puede cambiar esto. Número 4, somos esclavos. Esclavos al mundo, esclavos al pecado, esclavos a los deseos carnales, a la naturaleza pecaminosa, esclavos al diablo. No podemos cambiarlo, no podemos salir de esta esclavitud. Una mala noticia. Número 5, que somos enemigos de Dios. La reconciliación, la mala noticia es que hemos sido alejados de Dios, apartados de Dios. Y no hay manera de quitar el muro de pecado que nos separa. Número 6, hijos de la ira. Imagínate presentarte ante Dios como un hijo de ira. O sea que la ira de Dios está sobre ti por la cantidad de pecados que hemos cometido y no podemos hacer nada para quitar esta ira. Esta es la mala noticia. Ahora, peor es que algún día tenemos que presentarnos ante Dios en el juicio. ¿Ves? En el círculo allí hay la palabra juicio. Esta es una mala noticia para los que mueren en su pecado. Y en este juicio, pues tendremos que rendir cuentas ante Dios. Y el resultado de esto será ser lanzado a un lago de fuego, a un infierno, a un castigo eterno, el infierno. Vaya mala noticia tenemos que comunicar en la calle. Recuerda que cuando estás comunicando una mala noticia, hazlo con el corazón de Dios. Hazlo con compasión y con amor. No lo vas a hacer con una condenación o con un juicio, sino con lágrimas en los ojos, si puede ser. Por lo menos lágrimas en la voz, para que la gente entienda que realmente nos importa su condición. Ahora, cuando estás estructurando el mensaje, por ejemplo, no compartas toda la mala noticia. Aquí hay 6 malas noticias, pues vamos a machacar a la gente compartiendo todo. Así que recuerda, estás basando tu mensaje en una de las doctrinas. En este caso hemos elegido la justificación. Así que cuando yo predico sobre la justificación y mi mazo de juez, mi túnica de justicia, pues la mala noticia que yo voy a desarrollar es que somos culpables delante de Dios. No voy a hablar de la ira, no voy a hablar de nuestra muerte espiritual, no, solo voy a hablar de nuestra culpabilidad delante de Dios. Después de desarrollar y hablar un poco sobre nuestro estado delante de Dios de culpable, la siguiente parte es la parte que más nos encanta hacer, es hablar de Cristo. ¿Qué es lo que hizo Cristo? ¿Quién era Cristo? Era Dios, el Hijo de Dios, Dios que se vistió de hombre, de carne y hueso, descendió a la tierra, se subió a una cruz y todo el pecado que tú y yo hemos cometido, pues Él lo asumió, Él se vistió de este pecado y luego recibió el castigo que tú y yo merecíamos. Aquí es cuando predicamos a Cristo, predicamos la cruz. Toda mala noticia tiene un remedio por medio de la cruz. Por ejemplo, vamos a mirar las buenas noticias. Pues el 1, somos culpables por medio de la cruz y Cristo y su resurrección, Él nos puede declarar inocentes delante de Dios. Número 2, muertos en delitos y pecados. Pero Dios nos da una infusión de vida y el Espíritu Santo, el mismo que levantó a Cristo de la muerte, pues Él nos lo da y Él nos da vida. Esa es la buena noticia. Número 3, que los pecadores se declaran santos. Dios nos saca del mundo y nos aparta para sí mismo en la santificación, pues y podemos ser santos delante de Dios. Número 4, los esclavos, gracias a Cristo,
su resurrección, su cruz, su muerte, pues los esclavos son libertados. O sea que podemos ser ya libres en vez de vivir bajo la esclavitud del pecado y del diablo. Número 5, los enemigos se convierten en amigos y los hijos de ira se convierten en hijos amados. Y la buena noticia es que en el día que nos presentamos ante Dios, pues Dios, en vez de ver a un culpable, va a ver un inocente. Y en vez de un infierno, tendremos un cielo. Esto es predicar a Cristo y a Él crucificado y resucitado. Eso es predicar la cruz. Esto es tener un buen fundamento en nuestros mensajes. Este es el mensaje que Dios ha elegido para poder salvar a la gente. Como dice la Escritura, que es por medio de la locura de la predicación que Cristo salva. Así que después de comunicar la mala noticia, la cruz y la buena noticia, solo nos queda ahora llamar a la gente a un arrepentimiento y una fe en Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ser salvos? Pues arrepentirnos, pues dejar el pecado y seguir a Cristo. O sea, es un 180, o sea, es un girar 180 grados. Antes estabas andando en pecado. El Espíritu Santo ya ha venido a tu vida, ahora te ha dado la fuerza de seguir una vida que le agrada. Toda tu fe, toda tu confianza la pones en Cristo. Y otra cosa que queremos incluir en el llamado es una urgencia. Decir a la gente que no esperen, que hoy es el día de la salvación. Es hoy que Dios está extendiendo su mano hacia ti para que puedas recibir este perdón que tanto necesitas. No esperes hasta mañana porque no tenemos el día de mañana comprado o garantizado. Y luego explicar a la gente de cómo orar. Mucha gente ni siquiera sabe orar. Tienen quizá por su religión una oración memorizada o saben rezar, pero no saben hablar con Dios. Así que en tu mensaje evangelístico explica a la gente, decir, oh Dios, explíquele cómo pueden hablar con Dios. Mira, yo reconozco que he quebrantado tus leyes, que soy culpable delante de ti. Eso me preocupa, pero hoy yo quiero creer, hoy quiero poner mi fe en ti, hoy renuncio a mi pecado. Y así hablas de cómo orar, cómo hablar con Dios. La estructura de un mensaje evangelístico. Eso lo puedes predicar en 2 minutos, lo hemos hecho, o lo puedes predicar en la calle en 7, 8 minutos. En las iglesias suelo predicar la misma estructura, los mismos mensajes, pero con más detalles de 40 a 50 minutos. Vamos a repasar rápidamente lo que es la estructura. Tenemos nuestro fundamento, una doctrina de la cruz. Vamos a poner una historia o un objeto para ilustrar la doctrina. Luego vamos a apuntar al corazón lo que es la eternidad y la ley, desarrollar la mala noticia, que algún día tenemos que presentarnos ante Dios, y lo que será el castigo, predicar a Cristo, el crucificado, como Él puede dar una solución para nuestro problema, hablar de la buena noticia. Recuerda, habla de la buena noticia tanto como hablas de la mala noticia. Si vas a hablar 5 minutos de la mala, habla 5 minutos de la buena. Y también llama a la gente a un arrepentimiento y fe en Cristo. Estructura de un mensaje evangelístico. Predicas así y Dios te va a usar.